Gracias a todos. Me da mucho gusto poder compartir en esta noche con la Renovación Carismática de Panamá, que como ya decían es una oportunidad de hermanarnos, de unirnos en el nombre del Señor, tener un solo corazón y una sola alma, y que más allá del tiempo y el espacio, saber que está nuestro único Dios vivo y verdadero, Señor de los señores y Rey de los reyes. Y pues bueno, este novenario que ustedes han propuesto en torno a la meditación de la figura de la Santísima Madre, y hoy como sacerdote mexicano tengo el privilegio de hablar de la advocación de Santa María de Guadalupe, patrona de América, digamos, Madre de América, primera evangelizadora. Ni una cosa antes ni una cosa después. Ella ha engendrado en la fe y precisamente fue por su labor y testimonio evangelizador. Y vamos a estar meditando una serie de cuestiones sobre el Nican Mopohua, se llama el documento donde quedaron registradas aquellas 5 apariciones que tuvo la Virgen Santísima, pero el Nican Mopohua a la luz de la palabra de Dios. Nican Mopohua es la expresión en náhuatl que significa aquí se cuenta o aquí se narra, aquí se platica. Y el autor Antonio Valeriano, un indígena muy culto, redactó pues en náhuatl este testimonio que luego fue traducido y es el principal sustento para hablar de estas apariciones de la Virgen de Guadalupe. Sabemos que hay muchas apariciones en la historia de la Iglesia, la primerísima, aquella de la Virgen del Pilar en España, todavía en Virgen de la de la Santísima Madre. Luego tenemos otras apariciones, pero a nivel universal, que hayan sido aceptadas, Santa María de Guadalupe, Nuestra Señora de Lourdes y la Virgen de Fátima. Son como núcleos fundamentales, más otras más, donde la Madre ha buscado dar el mensaje, actualizar el mensaje del Evangelio de la salvación. Y bueno, partimos de Lucas capítulo 1, verso 48, que dice, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A mí me fascina siempre la escritura, claro, en general, pero particularmente las palabras en labios de María, porque estas nos ayudan a tener un acercamiento muy fiel a quién es ella, a la labor que desempeña y en consecuencia a la relación de nosotros, sus hijos, con la Santísima Madre. Entonces, ella habla de sí con una libertad interior impresionante. Habla de la pequeñez de la esclava que es ella. Esto significa que ella no se exalta. En ella se cumple de una manera perfecta lo que el Señor había prometido. El que pierda su vida por mí la encontrará. El que se humille se exaltará. Yo lo exaltaré. Y entonces en ella encontramos esta exaltación particular de parte de Dios, tanto que la misma Santísima Virgen profetiza que todas las naciones le llamarán bienaventurada, todas las generaciones le llamarán bienaventurada. Y hoy que estamos en este meeting en vivo de Ecuador, de Panamá, de México, aquí está una pequeña muestra que aquella profecía es verdad. Hoy nos acercamos con confianza a contemplar a la bienaventurada Virgen María, como ya decíamos, Madre de América y primera evangelizadora. Pues bueno, tomando unas palabras del Nican Mopohua, haremos solamente unos extractos. Al inicio, cuando está presentando el documento, Antonio Valeriano dice, hace poco, el amor de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, la hizo visible allá en el Tepeyac, que se conoce ahora como Guadalupe. Fíjense, esta es una clave muy bella para entender el corazón de la Virgen María y en consecuencia cómo debe ser el corazón de cada uno de los discípulos del Señor. Fue el amor del corazón de la Virgen María lo que la hace visible en el Tepeyac. Si hablando de la encarnación del Hijo de Dios, ¿por qué fue que el Verbo se hizo carne? Por amor. De alguna manera, no tan precisa teológicamente, pero sí muy clara en la fe, el amor de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, arrancó a la segunda persona del cielo
para tomar carne en el seno de la Virgen María. Es más, cuando contemplamos la cruz del Señor, cuando contemplamos a Él presente, a Él cercano, a Él derramando su sangre, dando su vida, estamos entendiendo esto mismo que dice el Nicasmo Pogua de la Virgen. Fue el amor el que lo hizo visible. Tal humillación, tal entrega, tal donación. Es el amor de Dios el que se hace visible en la cruz, y así en el testimonio de la Virgen María se nos da que esa misma clave está en el corazón de la Santísima Madre, y por lo tanto esa visión ha de guiar a los discípulos del Señor, a nosotros servidores en la renovación carismática o en otras comunidades, nos debe guiar a decir: este amor me tiene que llevar a hacerme presente. Por ejemplo, recuerdo ahora una frase de las que ha dicho Papa Francisco durante el tiempo de la pandemia. En algún momento particular le habla a los sacerdotes y les dice: no tengan miedo de perder la vida. Es decir, este impulso de sacerdotes y servidores en general, personal sanitario, muchos de ellos cristianos, han venido a acercarse al lecho de muerte en riesgo de infección porque el amor les hace presentes. A mí me ha inquietado bastante, no la cosa actual que estamos viviendo, sino lo que vendrá después para la Iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque tengo miedo que caigamos en el riesgo de no solamente tener un distanciamiento social por sanidad, sino tener un distanciamiento del corazón, donde ya no me importe nada más y donde la vida apostólica se vaya para abajo. Las necesidades del mundo siguen, y hay necesidades materiales y hay necesidades espirituales, y esas necesidades están clamando que nosotros nos hagamos presentes. No podemos estar ausentes, ajenos a las necesidades del prójimo. Yo no digo que no hemos de seguir las indicaciones que den los ministerios de salud y demás. Claro que sí, pero tiene que haber algo superior, que es el amor que Dios ha dispuesto en nuestros corazones, como lo enseña la Escritura, para que ese amor por el prójimo, conocidos o desconocidos, nos haga presentes allí donde se está necesitando la mano de Cristo a través de sus discípulos. Pues bien, vamos a ver ahora otro aspecto que es muy bello, muy importante dentro de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y que poca atención le ponemos. De hecho, yo no hace mucho que me enteré de estos detalles. Fíjese, voy a leer la descripción y luego voy a explicar un poco los detalles significativos. Es donde Juan Diego explica cómo es que tiene la primera visión, la primera aparición que la contempla de la Virgen María, pero nos centramos sí en una descripción de ella, pero sobre todo en lo que pasa alrededor, que eso es muy fuerte. Y miren cómo nos vamos a ir acercando. Dice, está hablando de Juan Diego: al llegar a la cumbre del cerrito tuvo la dicha de ver una doncella que por amor a él estaba allí de pie, la cual tuvo la delicadeza de invitarlo a que viniera juntito a ella. Y cuando llegó a su adorable presencia, mucho se sorprendió por la manera que, sobre toda ponderación, destacaba su maravillosa majestad. Sus vestiduras resplandecían como el sol, como que reverberaban, y la piedra, el risco en que estaba de pie, como que lanzaba flechas de luz. Su excelsa aureola semejaba al jade más precioso, a una joya. La tierra como que bullía en resplandores, cual arcoíris en la niebla. Y los mezquites y nopales y las otras varias hierbezuelas que ahí se dan, parecían esmeralda, cual la más fina turquesa su follaje, y sus troncos espinas y aguates deslumbraban como el oro. Qué descripción tan bella de esta primera aparición de la Virgen, que seguro en la segunda, tercera y demás ya no se detienen estos detalles, pero se siguieron presentando. Bueno, hablo de algunas cositas. En el Nicasmo Pogua aparecen muchas expresiones en diminutivo. Por ejemplo, la Virgen le dice a Juan Diego: quédate juntito a mí, juntito. Luego, cuando Juan Diego le habla a la Virgen,
le dice, entre tantas expresiones, señora y niña mía, la más pequeña. Y eso nos suena muy raro, ¿no? Porque ¿cómo es hablarle de tú con tanta confianza y en diminutivo? Mi pequeñita, señora y niña mía. Que la Virgen también se dirige a Juan Diego con palabras en diminutivo. Dice que el diminutivo, en la conciencia de los indígenas de aquí de nuestra patria, el diminutivo es un signo de gran respeto y devoción. Es la manera de expresar me rindo ante ti. Me rindo ante ti. Entonces, estos diminutivos, que todavía en México los usamos bastante, habla de esa cercanía. Quédate juntito a mí. Pero bueno, en lo que me quería centrar era en otra cosa. Decía yo, no solo la majestad que presenta la señora al momento de aparecerse ante Juan Diego, sino lo que sucede alrededor. En primer lugar, dice que ella estaba parada en una piedra. Eso es un detalle interesante. ¿Por qué? Porque en todas las demás apariciones marianas que ha habido en la historia, la Santísima Virgen está flotando, o en el aire, o sobre unas nubes, o sobre unas flores, pero finalmente flotando. En México, en América, nuestro continente, tuvimos el privilegio que ella pisara con su planta bendita, resucitada, glorificada, nuestra tierra. Fíjense qué maravilla y qué fuerza, ¿eh? Es el único lugar donde la Virgen María, ya asunta al cielo, porque en España se paró en el Pilar, pero aún no moría. Es el único lugar, nuestro continente, donde ella asunta al cielo, viene a la tierra y con su planta bendice a todas nuestras naciones. Pero, ¿qué sucede cuando ella hace esto, cuando tiene contacto físico con nuestra tierra? Dice que esa piedra como que lanzaba flechas de luz, la tierra como que bullía resplandores cual el arco iris, hasta los mezquites, nopales y otras hierbas parecían esmeraldas. Fíjese qué maravilla. Y aquí quiero ir a la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 18 y 21. Fíjese lo que dice. Soy consciente de que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Incluso la creación espera ansiosa y desea vivamente el momento en el que se revele nuestra condición de hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por voluntad del que la sometió. Pero latía en ella una esperanza de verse liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, esta es una promesa de la Escritura. Yo no entiendo y nunca vamos a entender cómo va a suceder hasta que estemos ahí. Al día de hoy, los santos ya están en el cielo. Por eso nosotros hemos de anhelar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ellos están en plenitud perfecta, ellos ya no tienen más necesidad, porque todos sus anhelos, deseos están plenamente satisfechos contemplando aquello que la teología llama visión beatífica. Sin embargo, aún los santos no tienen su caminar cristiano completo. ¿Pero cómo es esto? En el credo llamado de los apóstoles decimos en la Santa Misa, creo en la resurrección de la carne. La resurrección de la carne. La vida eterna, para empezar, no es algo que sucede con la muerte. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. La vida eterna comienza aquí y ahora, a partir de aquí y ahora, cuando conocemos al Señor Jesús. Ciertamente, cuando nuestro corazón deje de latir, nuestra alma se separe de nuestro cuerpo, llegaremos a nuestro juicio personal y si la benevolencia del Señor así lo dictamina, de haber alcanzado la santidad, entraremos al cielo. Quienes no, tendremos ahí esa pequeña reparación que le llamamos purgatorio. Luego, ya estando en el cielo, alcanzaremos la plenitud a la que ha sido creada, planeada la persona humana. Sin embargo, no es ese el tope
de la vida cristiana, de la esperanza cristiana. ¿Dónde se encuentra el tope de la esperanza cristiana? En la resurrección de la carne. En el último día, cuando el Señor Jesús vuelva, lleno de gloria y de majestad, resucitaremos en nuestra carne, que será ahora glorificada. Paréntesis. La asunción de la Virgen María quiere decir, y así viene en la carta con la que el Papa decretó el dogma, que la carta se llama Munificentissimus Deus, la munificencia o el Señor de una gran voluntad, digo, es difícil de traducir, Munificentissimus Deus. Ahí dice, explica, la Virgen María murió como cualquier ser humano, pero fue resucitada. Entonces, ojo, lo que el Señor Jesús tuvo como primicia de la humanidad, en María se realiza como primicia de la Iglesia. Por eso María es esperanza nuestra. Ella es la primera discípula del Señor, que ha experimentado, valga la redundancia, en su propia carne, la resurrección de la carne. ¿Y qué sucede con un cuerpo resucitado? Decía en el texto que hemos escuchado de la carta a los romanos, que la creación entera anhela participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Muchas veces para hablar de la santidad de María se le compara con la relación entre el sol y la luna. La luna no tiene un brillo propio, solamente refleja la luz que del sol le viene. Y así en la Virgen Santísima se refleja de una manera purísima la santidad de Dios. Pues bueno, eso que sucede entre Dios y la Virgen María, entre Dios y cualquier discípulo auténtico del Señor, sucederá entre nosotros cuando estemos participando plenamente de la gloria y la creación entera. Y esto es lo que decía, ¿cómo va a pasar? No tengo idea. ¿Cómo va a suceder? No puedo explicarlo. Pero este pasaje del Nicán Mopowa, que nos dice que cuando la Virgen se paró en aquella roca, la roca y lo que estaba alrededor echaba chispas, echaba resplandor como flechas de luz, como piedras preciosas, nos da un adelanto de lo que esperamos. ¿Cómo va a suceder? No lo podemos explicar, pero sí lo podemos esperar. Y ella nos lo ha adelantado. Cuando he tenido la oportunidad de ir allá al Tepeyac, a mí me gusta mucho hacer como una especie de retiro, aunque sea 1 o 2 horas, y hay un lugar ahí donde dice, aquí fue una de las apariciones. Y yo miro esa roca y digo, esta roca brilló más que el sol, porque la planta sagrada de la Virgen Santísima estuvo parada ahí. Qué maravilla, ¿no? Ahora imagínense una roca que cuando uno la ve ahora está inerte, está sin brillo y sin resplandor, está sin vida. ¿Qué pasaría si no solamente el pie, sino que el amor mismo de María, la Virgen Santísima, que nadie ama a Jesús como ella? Claro, por debajo del Padre Eterno y del Espíritu Santo. Estoy refiriendo al nivel humano. ¿Qué pasaría si el amor de ella viniera a nuestro corazón? Para amar a Jesús con el amor de ella, como solo ella sabe hacerlo. Leo otras partes de este texto de las apariciones de la Virgen. La Virgen no se aparece para hacer espectáculo. La Virgen no se aparece para hacer alarde de la gloria en la que ella participa. Siempre viene como evangelizadora, lo que decíamos al inicio del tema. Siempre viene como una anunciadora del reino en su Hijo Jesús. Y fíjese, como le digo, en mi opinión, este texto es el más importante, el centro del Nicán Mopowa, porque ella hace la revelación más grande que podemos encontrar en ese texto, en esa narración. Le habla a Juan Diego y le dice, ten la bondad de enterarte. Por favor, pon en tu corazón. Fíjense, como cuando el Señor Jesús dice en el Evangelio, en verdad les digo, eso significa que está a punto de decir algo de suma importancia. No es cualquier cosa. O cuando en la Escritura, sea Dios Padre, sea el Señor Jesús, repite el nombre de alguien,
Eso significa que lo que viene es importantísimo. Moisés, Abraham, Marta. Entonces, esta es la manera, digamos, en que la Virgen está introduciendo a que lo que está a punto de decir es lo más importante que nosotros vamos a conocer. Y fíjese, tanto así que dice, entérate y por favor ponlo en tu corazón. Hijito mío, el más amado, yo soy la perfecta siempre Virgen María y tengo el privilegio de ser madre del verdaderísimo Dios. Es un superlativo, no hay otro Dios. No hay otro Dios. Y tengo el privilegio de ser la madre, dice ella. Y esto tiene una precisión teológica asombrosa. De todos los privilegios de la Virgen María, virginidad perpetua, Madre de Dios, Asunta al cielo, Inmaculada Concepción, el más importante de todos y del cual dependen todos los demás es precisamente eso. Ella es Madre de Dios. ¿Por qué ella sería Madre de Dios? Nuestro Dios le da los otros privilegios concordes a la misión, que también, como dice la carta a los Romanos, al final del mismo capítulo 8, que Dios predestinó a reproducir la imagen de su Hijo a los que conoció de antemano, para que así fuera su Hijo primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los hizo justos, y a los que los hizo justos también los glorificó. Que insisto una vez más, esto ha sido hecho de manera perfecta en la Virgen Santísima. Pero aún no llegamos al centro del mensaje. Soy madre del verdaderísimo Dios. Fíjense, usa unas palabras en náhuatl que luego se traducen. Ipalnemowani, que se traduce, aquel por quien se vive. De Teyocoyani, el creador de las personas. De Tloquenahuaque, del dueño del estar junto a todo y del abarcarlo todo. De Ilhuicagua Taltipaque, del Señor del cielo y de la tierra. Estos títulos que la Santísima Virgen le da a su mismo Hijo, al Dios verdadero, nos enseñan el mensaje central de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y que siguen siendo el mensaje central de todo anuncio cristiano. Él es el verdadero Dios por quien se vive. Él es el creador de las personas. Él es el dueño del estar junto a todo y de abarcarlo todo. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y ahora vamos a desmenuzar estos títulos de la Virgen a su Hijo Santísimo a la luz de la Escritura. Aquel por quien se vive. Y nos vamos a ir a la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 13. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 13, que dice: te recomiendo en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que rindió tan hermoso testimonio ante Poncio Pilato. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Perdón, me voy a seguir hasta el verso 15. Te recomiendo que conserves el mandato sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que a su debido tiempo hará ostensible el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver, a él el honor y el poder por siempre. Amén. Fíjense qué maravilla de texto de San Pablo a Timoteo. En presencia de Dios que da vida a todas las cosas. En el libro de Samuel aparece otra expresión muy bella en labios de Ana. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y saca de él. Verdaderamente, solo en Dios habrá vida y vida en abundancia. Él es, fíjate, esto es muy bello,
porque a veces por ignorancia nos puede suceder que la devoción nos aleje de la verdad del mensaje en las manifestaciones de Dios, la devoción o la emoción. No es malo, por ejemplo, emocionarse cuando estamos en un encuentro y vemos una bendición evidente, alguien que se para de la silla de ruedas, alguien que recupera la vista, es hermosísimo. Pero si nuestra fe no se deja iluminar y no tiene la intención de crecer, podemos convertirnos en perseguidores de las manifestaciones de Dios, olvidando al Señor que por amor se manifiesta. No es malo esperar que haya milagros, que haya bendiciones, que se manifiesten los carismas, que veamos curaciones. No es malo, pero el centro, o más bien la cumbre de estas experiencias, ha de ser auténticamente la cercanía del Dios vivo, verdadero Dios por quien se vive. Y de hecho, por ejemplo, cuando le preguntaban a Padre Emiliano Tardif que si no era algo inadecuado este ejercicio de orar y de proclamar la palabra con apertura a los carismas, porque luego la gente solo venía por las curaciones. La respuesta del Padre Tardif es interesante. Decía, no nos interesa por qué vienen, sino cómo se van. Es decir, una vez que han venido, nosotros les anunciamos a Jesús. Y aunque no todos fueran curados, sí queremos que todos reciban al Señor en su corazón y se lo lleven consigo. El verdadero Dios por quien se vive. El creador de las personas. Y vamos a ir a un salmo que personalmente me fascina. Salmo 139, versículos 13 y 14. Salmo 139, versículos 13 y 14, que dice: porque tú has formado mi cuerpo, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas, prodigio tuyo soy, prodigio son tus obras. Mi aliento conocías cabalmente. Mis huesos no se te ocultaban cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Creador de las personas, tú has formado mi cuerpo, tú me has tejido en el vientre de mi madre. Fíjese, aquí entender la existencia misma, pero también mi cuerpo y mi alma como don, me lleva a una verdadera y profunda libertad en la paz de Dios. El día de hoy tenemos grandes ataques contra la verdad. Uno de los más terribles es la ideología de género, que se niega a aceptar el cuerpo y la sexualidad humana como un don. Hoy, de hecho, se le huye a todo lo que es un don. ¿Por qué? Porque cuando reconozco que es un regalo, tengo, por decirlo así, como una obligación a agradecer. Debo de agradecer el regalo que se me dio. Por eso algunos rehúsan el don de la vida que viene de los padres, porque entonces está en una deuda permanente con los padres. Claro, por eso el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Honrar. ¿Por qué? Por esta deuda a causa del don. Cuando yo reconozco entonces, doy este paso de lo que decía la Virgen María, el creador de todas las personas, de reconocer que mi vida y mi existencia es don, la sola existencia es don, el solo hecho de que yo sea, ya me tiene en deuda con Dios. Pero es una deuda de amor. Dios no es un cobrador como el que cobra la renta, no, no, no. Dios da el don y espera, aunque para Él no es posible, que yo le regrese mi vida como don. ¿Por qué no es posible? Porque pues si Él ya me dio el don, yo no le puedo dar el don, sino tan solo una pequeñita respuesta de amor. Y aún esa pequeñita respuesta, Él la recibe con gran alegría, como el pastor que ha encontrado la oveja que estaba perdida, o aquella mujer que encontró la dracma. Creador de las personas. Decíamos, mi sexualidad, mi cuerpo, mi carne son don.
Y por eso estas cualidades propias de varón me hacen ser varón. Aquellas cualidades propias de mujer te hacen ser mujer, y nadie te está discriminando, nadie te está ofendiendo, nadie te está aplastando, nadie te está despreciando. Gózate en el don que has recibido de parte del Creador de todas las personas. Del dueño, dice la Virgen María, del dueño del estar junto a todo y de abarcarlo todo. Esto se le llama omnipresencia. Dios está presente en todo lugar. Atención, aquí hago un paréntesis, porque hay una corriente que se parece mucho, de origen filosófico, pero que luego se ha traducido a la vida religiosa, que se llama panteísmo. El panteísmo dice, es errónea, es herética. El panteísmo dice que todo es Dios. Ojo, no es lo mismo que Dios esté presente en todo lugar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, como hacíamos en el catecismo, a decir que todo es Dios. Porque Dios está presente, porque Él es el creador, porque Él es el providente que sostiene, está presente en el árbol, está presente en el animalito, está presente en ti y en mí. Pero yo no soy Dios, tú no eres Dios, el animalito no es Dios, el árbol no es Dios. El pensar que todo es Dios es esta postura errónea que se llama panteísmo y que es el sustento de la New Age o nueva era. Eso de hablar de energías, de vibras, de cosas así, tiene de fondo este engaño de pensar que todo es Dios, una revoltura. No, Dios está en todo, es diferente. Y volvemos al mismo Salmo 139, versos 7 al 10, bellísimos. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo hasta el cielo, ahí estás tú. Si me acuesto en el Sheol, allí estás. Si me remonto con las alas de la aurora, si me instalo en los confines del mar, también allí tu mano me conduce. También allí me alcanza tu diestra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjese, dependiendo de la visión, de la imagen que tengamos de Dios, será la interpretación de estos versículos tan bellos que hemos escuchado. Porque si yo interpreto a Dios como un capataz, como un vigilante, como un guardia malhumorado, entonces, si voy allá está Dios, si voy acá está Dios, si voy allá está Dios, pareciera que el salmista está buscando escapar de un Dios terrible. Que Dios es ciertamente infinitamente misericordioso y enteramente justo. Y la grandeza de su misericordia no le resta un pelo a la integridad de su justicia. De hecho, Dios obra misericordia gracias a la justicia y ejerce justicia gracias a la misericordia. Eso es un misterio grandísimo que no es fácil de explicar. En cambio, si yo tengo una imagen del Dios vivo y verdadero, tal como lo ha predicado el Señor Jesús y nos lo ha mostrado, esto no es una huida si voy al cielo, si voy al lugar de los muertos, si me remonto hasta el mar, hasta la aurora. Al contrario, es una garantía que no importa cuánto me aleje, cuánto fracase o cuán infiel lamentablemente pueda yo llegar a ser, ahí está el Dios vivo esperándome para restaurarme. Amén. El Señor del cielo y de la tierra. El Señor del cielo y de la tierra. Y pasamos a este texto también muy bello, yo creo que de las primeras citas bíblicas que me memoricé, Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Leeré hasta el 20. Jesús se acercó, Jesús resucitado, se acercó y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo cuanto yo les he mandado. Y estén seguros que yo estaré con ustedes día tras día hasta el fin del mundo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al colocarnos ante Jesús, esto es algo que yo insisto mucho. Cada que predico, cada que hago oración, en la oración por enfermos, yo insisto mucho al estar ante Jesús. También me lo recuerdo a mí mismo porque se me puede olvidar. Al estar ante Jesús, no estamos delante de cualquiera. Estamos delante del que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y este forma parte, cierra, digamos, el mensaje central de la Virgen de Guadalupe. Ella viene no a hablar de sí misma. De hecho, hay un resplandor en ella, en la imagen. Este no es como fotografía del original, digamos, pero guarda todos los elementos muy bien. No viene ella a hablar de sí misma. Hay muchas cosas. La imagen de la Virgen es un códice, un mensaje que como no había alfabeto, se hacía a través de imágenes para los indígenas. Y entonces cuando llegaban aquellos indígenas, leían el mensaje que ella escribía o que Dios había escrito en ella y querían bautizarse porque entendían el mensaje. Entre tantas cosas, la rodilla izquierda de ella está flexionada, levantadita un poco. ¿Qué quiere decir esto? Es un signo de adoración. Y si ella está adorando a alguien, significa que ella está diciendo que ella no es Dios, ella no es diosa, sino que viene presentando al que es Dios. Y el resplandor más grande que vemos en la imagen de la Virgen de Guadalupe no es el resplandor de ella. El de ella está en la orillitita, muy bello, tenue. Pero ella viene a anunciar el resplandor de los resplandores. Y no tengo miedo a equivocarme en lo que estoy diciendo. Voy a leer nuevamente los títulos que ella misma le da a su Hijo Jesús. Madre del verdaderísimo Dios, por aquel quien se vive, del creador de las cosas, del dueño del estar junto a todo y del abarcarlo todo, del Señor del cielo y de la tierra. Amén. Con la Virgen Santísima María de Guadalupe, digamos, amén. Ella viene a anunciarlo. Y fíjese lo que dice enseguida. Mucho quiero, ardo en deseos de que aquí tengan la bondad de construirme mi templecito, para allí mostrárselo, engrandecerlo, entregárselo a Él que es todo mi amor, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Fíjense, estas palabras de la Virgen María perfectamente pudiesen usarse en una asamblea de oración. Fíjense qué ternura y qué pasión de la madre por su hijo. Y, ¿me entiende? Este párrafo es perfecta, íntegramente bíblico, la revelación de Dios en su plenitud. Y por lo tanto, insisto, mensaje central de la aparición de Nuestra Señora. Ella tiene ansia de tener un templo no para sí misma, sino para mostrarnos a su Hijo, para engrandecer a su Hijo, para entregarnos a su Hijo, porque Él es todo su amor, Él es su mirada compasiva, Él es su auxilio, Él es mi salvación. Y aquí hago otro paréntesis, que primero lo hago a manera de pregunta. ¿La Virgen María necesitó ser salvada, sí o no? Conteste en voz alta, aunque yo no le vaya a escuchar, conteste en voz alta y le repito la pregunta y va a contestar en voz alta. ¿La Virgen María necesitó ser salvada, sí o no? ¿Ya contestó? Fíjese, en el mensaje que escuchamos, ella habla de Dios como su Salvador. Y usted puede decir, sí, pero esa no es la Biblia. Quizá en la traducción, quizá al escribir, pero cuando vamos a la Sagrada Escritura,
Lucas 1:47. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Ella no teme llamarle así a su hijo. Ah, caray, ¿entonces necesitó ser salvada? Sí. Y al misterio particular del modo de salvación de la Santísima Virgen María se le llama dogma de la Inmaculada Concepción. En la Santa Misa de ese día se dice, en previsión de los méritos de su Hijo, ella fue preservada de todo pecado. Ella fue salvada de modo preventivo, como primicia para que nosotros fuésemos salvados de modo curativo. ¿Qué más? Para ir aterrizando y a este tema, ir concluyendo. Dice ella, al hablar del templo, los que me honren confían, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que me honren confiando en mi intercesión. Allí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza, para purificar, para curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores. Y quédate seguro, le dice Juan Dieguito, de que mucho te lo voy a agradecer y a pagártelo, pues te enriqueceré, te glorificaré. Voy terminando con esto, hermanos. Lo que la Virgen prometió hacer, ya ha venido haciendo con nuestra patria y con nuestro continente y con todos los que confían en ella. Hemos de hacerlo nosotros como discípulos del Señor. Interceder por las necesidades de los demás. Escuchar llanto y tristeza y dejarnos experimentar la compasión. Purificar y curar a los demás. Porque también hay una promesa maravillosa que ya incidirá de manera personal, y era lo primero que hablábamos de Romanos capítulo 8, porque estamos hechos para la gloria, porque cuando anunciamos el Evangelio, y como la Virgen María llevamos más y más gente a Jesús, estamos más cerca y un poquito más seguros de la gloria que Él ha conquistado para nuestro bien. Amén.